En el Nuevo Testamento hay una línea que la mayoría de los lectores pasa por alto sin detenerse. Se encuentra en la breve epístola del apóstol Judas, en el versículo 14. El apóstol escribe de manera muy cotidiana, como si hiciera referencia a un texto de conocimiento general. De ellos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. Profetizó. Tiempo pasado. El apóstol cita un libro concreto, un texto específico, pero si abrimos el Antiguo Testamento y comenzamos a buscar esta profecía, en el libro del Génesis no está, en los libros de los profetas no está, en los Salmos, en la sabiduría, no está en ninguna parte. El apóstol Judas cita un libro que simplemente no está en la Biblia canónica. Esta es la primera incógnita. Y sería simplemente una curiosidad textual, si no fuera por una circunstancia que se descubrió a mediados del siglo XX. En el año 1947, pastores beduinos en el desierto de Judea encontraron por casualidad unas vasijas de barro en unas cuevas cerca del Mar Muerto. Dentro había manuscritos, miles de fragmentos, datados aproximadamente de la época de 2 o 3 siglos antes de nuestra era. Entre estos manuscritos había textos que los estudiosos identificaron inmediatamente. Eran fragmentos de ese mismo libro perdido, el libro de Enoc, en lengua aramea, escritos mucho antes de que existiera el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Significa que el libro del cual el apóstol citaba como de una fuente autorizada existía, se leía, se copiaba y se custodiaba. Y aún así fue excluido del canon sagrado. ¿Por qué? ¿Por qué motivos lo quitaron? ¿Qué contiene que lo hizo incómodo para la tradición oficial? ¿Y por qué, a pesar de siglos de olvido, sobrevivió en los monasterios montañosos de Etiopía, en las vasijas de barro del desierto de Judea, en las citas de las epístolas apostólicas? Esta investigación está dedicada a uno de los textos más inusuales del mundo antiguo. Nos basaremos en fuentes históricas, en los resultados de investigaciones arqueológicas y en los trabajos de estudiosos que se han dedicado profesionalmente a este texto. Y trataremos de entender qué es el libro de Enoc, de dónde viene y por qué la cuestión de su estatus aún no está cerrada. Empecemos por el principio, con el hombre cuyo nombre lleva este libro. En el capítulo 5 del libro del Génesis se enumeran las generaciones de los patriarcas desde Adán hasta Noé. Esta lista se lee como un registro seco: nombre, edad cuando nació el hijo, número total de años vividos, muerte, una y otra vez. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enos, Cainán, Mahalaleel, todos vivieron sus cientos de años y murieron. Pero cuando la lista llega al séptimo nombre, todo cambia. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No murió. Entre todos los patriarcas de esta lista, solo Enoc. La fórmula "y murió", que cierra cada línea, no se usa para él. Dios se lo llevó. Esta expresión en el texto hebreo, Lakach oto Elohim, indica algo que va más allá del final ordinario de la vida. En la tradición bíblica, solo tiene un estatus similar el profeta Elías, arrebatado en un carro de fuego. El número de años de vida de Enoc también es notable. 365. Es exactamente el número de días del año solar. En la simbología antigua, este número tenía el sentido de plenitud, armonía con el orden celestial. Además, Enoc es el séptimo patriarca desde Adán. En la simbología numérica hebrea antigua, el 7 es el número de la plenitud y la elección. Todo esto junto creaba la imagen de un hombre especial, señalado, portador de algún conocimiento especial. Y precisamente esta combinación, un hombre que no murió,
que caminó con Dios, que vivió en vísperas del diluvio universal y por tanto vio todo lo que ocurrió antes de la catástrofe. Hizo de la figura de Enoc en los siglos posteriores un punto de atracción para toda una capa de literatura religiosa. Se le atribuyeron revelaciones. Se pusieron textos bajo su nombre. Su imagen se llenó de un contenido del cual en el libro del Génesis no hay ni una palabra. El libro de Enoc no es un texto unitario, escrito por un solo autor en un mismo momento. Es una compilación, formada por varias obras independientes, creadas a lo largo de aproximadamente 2 o 3 siglos, más o menos desde el tercer hasta el primer siglo antes de nuestra era. Los estudiosos que examinaron los manuscritos del Mar Muerto y los manuscritos etíopes distinguen en este texto varias secciones separadas, cada una con su propio tema, su propio estilo y su propia historia de origen. La primera y más conocida sección se llama El Libro de los Vigilantes. Es la que contiene el relato sobre los ángeles que descendieron a la tierra y lo que resultó de ello. La segunda sección, El Libro de las Parábolas o El Libro de las Semejanzas, está dedicada a las visiones proféticas y a la figura del Mesías. La tercera, el libro astronómico, describe el movimiento de los cuerpos celestes, los calendarios solar y lunar. La cuarta, el libro de los sueños, contiene visiones simbólicas de la historia de la humanidad en imágenes de animales. La quinta sección, la epístola de Enoc, incluye profecías sobre el futuro y el llamado Apocalipsis de las Semanas, que divide toda la historia del mundo en 10 épocas. Los manuscritos del Mar Muerto conservaron fragmentos de todas estas secciones, excepto del Libro de las Semejanzas. Los estudiosos registran esta circunstancia como un hecho importante, sin darle una explicación unívoca. Quizás el Libro de las Semejanzas fue creado algo más tarde que las demás partes, o quizás en aquella comunidad concreta que custodiaba los manuscritos junto al Mar Muerto, esta sección simplemente no se utilizaba. Es importante entender. Cuando hablamos del libro de Enoc como de un texto que existía, hablamos de manuscritos físicos reales. No de una tradición oral, no de un relato, de textos que se copiaban a mano, se custodiaban como algo valioso, se leían en comunidades religiosas. Es un hecho histórico, confirmado por hallazgos materiales. Ahora, al contenido. ¿Qué está escrito en este libro? El libro de los vigilantes comienza desarrollando 2 líneas del capítulo 6 del libro del Génesis. En el Génesis se dice de manera lacónica y enigmática: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 2 versículos. Y silencio. La genial concisión del texto sagrado deja al lector con preguntas a las que el libro del Génesis no responde. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque su unión con los humanos llevó a la aparición de gigantes. ¿Qué relación tiene esto con el diluvio, descrito unas líneas más adelante? El libro de Enoc desarrolla este episodio en una narración detallada. Según el texto, los seres a los que aquí se llama vigilantes, en arameo Irim, formaban un orden angélico especial que observaba la tierra. Eran 200. En un momento dado, algunos de ellos decidieron violar el orden establecido. Desearon tomar por esposas a mujeres de la tierra. Su líder, que lleva el nombre de Shemihasa, comprendía toda la gravedad de las consecuencias. Según el texto del libro, dijo a los demás: Temo que no queráis llevar a cabo esta obra y que yo solo sufra el castigo por un gran pecado. Ellos juraron todos juntos y descendieron a la tierra. El lugar indicado en el texto, el monte Hermón. En traducción de las lenguas semíticas, esta palabra está cerca de los conceptos de prohibición, maldición, sagrada inaccesibilidad. Allí, según el texto, tuvo lugar esta unión. La narración posterior enumera los nombres de los líderes. Se mencionan 20: Shemihasa,
Azazel, Armaros, Baraquel, Cocabel, Tamiel, Ramiel y otros. Cada uno de ellos, según el texto, trajo a la tierra un conocimiento que los hombres antes no tenían. Azazel, uno de los personajes centrales de este relato, enseñó a los hombres a forjar armas, espadas, cuchillos, escudos, corazas. También transmitió a las mujeres el conocimiento sobre cosméticos, adornos, formas de cambiar la apariencia. Otros vigilantes, según el texto, enseñaban astrología, los signos de las estrellas y constelaciones, el uso de plantas y hierbas con fines mágicos, formas de encantamientos. Para el lector moderno, estos conocimientos pueden parecer heterogéneos, que tienen en común la metalurgia y la magia. Pero en el sistema de pensamiento reflejado en el texto, la lógica es única. Todo esto son conocimientos que la humanidad no debía obtener de esta manera. Las armas generan guerras. El cosmético y la seducción destruyen los vínculos sociales. La astrología y la magia pretenden controlar fuerzas inaccesibles al hombre. Todos estos conocimientos, según la idea del texto, destruyen el orden. De los vigilantes y las mujeres de la tierra nacen hijos. El libro los llama Nefilim, o gigantes. La descripción de su tamaño es claramente hiperbólica. El texto habla de 3.000 codos de altura, lo cual es literalmente imposible. Los investigadores lo consideran un recurso literario que transmite la idea de una monstruosa violación de la norma. Los seres nacidos de la unión de dos naturalezas que no debían mezclarse resultan monstruosos, tanto en tamaño como en comportamiento. Los Nefilim, según el texto, comienzan a consumir todo lo producido por la humanidad. Cuando se agotan las provisiones, se vuelven unos contra otros, y luego, contra los hombres. La tierra se llena de violencia. El texto describe esta destrucción de manera dual. No solo se corrompe el orden moral, sino también la propia trama de la creación. La mezcla de lo que debía estar separado conlleva catástrofe. Aquí el libro de Enoc ofrece su respuesta a la pregunta que en el libro del Génesis queda sin respuesta. ¿Por qué el diluvio? Porque la tierra estaba infectada por esta invasión. Porque la mezcla de la naturaleza angélica y humana generó algo que no podía existir en el marco de la creación original. El diluvio no es solo un castigo por la relajación moral de los hombres, sino una purificación del orden de las cosas distorsionado, destruido. Esta interpretación estaba muy extendida en la literatura judía de la época del Segundo Templo, período que abarca aproximadamente 5 o 6 siglos antes de nuestra era y el primer siglo de nuestra era. No era marginal o exótica, era una de las principales versiones para explicar la catástrofe prehistórica. ¿Qué ocurrió con los propios vigilantes? El libro de Enoc dedica a esta cuestión varios capítulos. Según el texto, Dios envía a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para corregir la situación. A cada uno se le asigna una tarea. Rafael recibe el encargo de atar a Azazel y arrojarlo a las tinieblas. El texto indica un lugar concreto, el desierto de Dudael, donde Azazel será encerrado bajo piedras afiladas hasta el día del juicio final. A Gabriel se le ordena destruir a los Nefilim, de modo que se exterminen unos a otros. Miguel debe atar a Shemijasa y a los demás líderes y encerrarlos en los valles de la tierra durante 70 generaciones, tras lo cual serán entregados al juicio eterno. 70 generaciones. El texto mismo ofrece un cálculo. Si se toma la generación bíblica por 40 años, entonces 70 generaciones son 2.800 años. Este episodio aritmético atrajo durante siglos a intérpretes que intentaron relacionarlo con diversos acontecimientos históricos. Los estudiosos lo registran como un ejemplo del género profético, característico de la literatura judía de aquel tiempo. La indeterminación está intencionadamente incorporada al texto, dejando espacio para interpretaciones en distintas épocas. Luego sigue uno de los episodios más inusuales del libro. Los vigilantes atados piden a Enoc que interceda por ellos, que ruegue por ellos ante Dios. Enoc redacta una súplica y se duerme. Tiene una visión. Ve el juicio celestial. La respuesta es inequívoca. No habrá perdón.
A quienes fueron creados eternos y espirituales, no les corresponde pedir clemencia, habiendo hecho lo que hicieron. Esta es una decisión dura, que no deja lugar a circunstancias atenuantes. Los investigadores llaman la atención sobre que, precisamente, esta parte del libro de Enoc pudo causar dificultades teológicas a los editores posteriores del canon. Aquí se describe en detalle la caída angélica, se describe la ambigüedad del mundo espiritual, se describe una compleja jerarquía celestial con su propia dinámica de conflictos y decisiones. Tras este episodio, el tono del libro cambia. De la descripción de la catástrofe y sus consecuencias, la narración pasa a lo que Enoc ve en sus viajes por los confines celestiales y terrenales. El texto describe cómo Enoc es transportado a varias partes del cosmos. Ve los lugares de encierro de los ángeles caídos. Ve los depósitos de los vientos y las nubes. Ve la desembocadura de todos los ríos de la tierra. Ve las montañas occidentales, donde se pone el sol, y las orientales, donde sale. Estos viajes le dan conocimiento sobre la estructura del mundo. Conocimiento que al final expone en varias secciones del libro. El libro astronómico, sección cuyos fragmentos se conservaron en mayor cantidad entre los manuscritos del Mar Muerto, describe el movimiento del Sol y la Luna, el cómputo de los días y meses, la diferencia entre el calendario solar y el lunar. El texto se orienta al año solar de 364 días. Los investigadores señalan que precisamente este calendario era usado por la comunidad de Qumran, la misma que custodiaba los manuscritos. Este es un detalle importante. Indica la conexión entre el libro de Enoc y un grupo religioso concreto dentro del judaísmo, que otorgaba a este texto un significado especial. La cuestión de quiénes componían y custodiaban los textos del Mar Muerto sigue siendo objeto de debate científico. La mayoría de los investigadores relaciona esta comunidad con el movimiento conocido como esenios. Los esenios, una de las grandes corrientes del judaísmo del primer siglo, descrita por varios autores antiguos, incluido Flavio Josefo, seguían reglas estrictas de pureza ritual, vivían en comunidades aisladas y prestaban gran atención al estudio de textos. El hecho de que, precisamente, ellos custodiaran tantas copias del libro de Enoc habla de la alta autoridad de este texto en su medio. Ahora nos acercamos a la sección que atrae mayor atención, a las visiones proféticas de Enoc, a su descripción de la figura del Mesías y a cómo estas imágenes se relacionan con el lenguaje del Nuevo Testamento. El libro de las semejanzas, o libro de las parábolas, es la segunda gran sección del libro de Enoc. Contiene 3 grandes parábolas, cada una de las cuales es una extensa visión profética. En el centro de estas visiones está una figura, a la que el texto llama con varios nombres: el elegido, el justo y, lo más importante, el Hijo del Hombre. Esta expresión, Hijo del Hombre, arameo Bar Enosh, aparece en el libro de Enoc, referida a un ser celestial que está ante Dios, a quien está destinado el juicio escatológico sobre el mundo y que se sentará en el trono de su gloria. En el texto se dice que su nombre fue pronunciado ante el rostro del Señor incluso antes de que fueran creados el sol y las estrellas. Este ser es preexistente, no nacido en el mundo. Los investigadores del Nuevo Testamento han registrado una circunstancia notable. Precisamente esta expresión, Hijo del Hombre, es la autodenominación más frecuente de Jesús en los Evangelios. La usa más de 80 veces, y en la mayoría de los casos, esta expresión aparece en un contexto que hace eco directamente de las imágenes del libro de Enoc: juicio, venida en gloria, resplandecer sobre las nubes. Los estudiosos que compararon estos textos señalan que el auditorio que escuchaba a Jesús probablemente captaba inmediatamente esta conexión, porque estaba familiarizado con el libro de Enoc. Aquí es importante detenerse y recordar en qué punto de nuestra investigación nos encontramos. Comenzamos con una simple observación. El apóstol Judas cita un texto que no está en la Biblia. Ahora resulta que este no es el único punto de contacto. El lenguaje, las imágenes, los conceptos del libro de Enoc están presentes en el Nuevo Testamento repetidamente, en las epístolas, en los evangelios, en el Apocalipsis, pero este mismo libro fue excluido del canon. Existía, se leía, se citaba y fue quitado. Y esto nos devuelve a la pregunta principal que planteamos al principio: ¿por qué ocurrió esto?
¿Y cómo fue exactamente este proceso? La respuesta a esta pregunta no es simple, y los historiadores no le dan una interpretación unívoca. Pero para entender el contexto, hay que comprender cómo se formó en general el canon bíblico, qué tipo de proceso fue y qué criterios se aplicaron en él. La palabra canon proviene del griego canon, regla de medir, norma. Aplicado a los textos sagrados, significa la lista de libros reconocidos como autoritativos y obligatorios para su uso en la práctica litúrgica y docente. Esta lista no se estableció de una vez, ni fue el resultado de una sola decisión. Para la tradición judía, el proceso de formación del canon se extendió varios siglos y concluyó aproximadamente a finales del principios del segundo siglo de nuestra era. Para las comunidades cristianas, este proceso fue paralelo, y la fijación final del canon, en la forma en que se conoce hoy, ocurrió en los concilios eclesiásticos de los siglos IV y V de nuestra era. Los criterios que se aplicaron en la selección de textos variaron en las distintas tradiciones, pero en general se reducían a varias preguntas principales. ¿Quién es el autor del texto? ¿Desde cuándo se usa en la liturgia? ¿Concuerda su contenido con la doctrina reconocida como principal? ¿Qué tan ampliamente está difundido en las comunidades? El libro de Enoc no cumplía varios de estos criterios. En primer lugar, la autoría. La afirmación de que el texto fue escrito por el patriarca antediluviano Enoc para el siglo IV de nuestra era era vista con cautela por una parte significativa de los teólogos. Los autores cristianos primitivos discutían este problema. Tertuliano, teólogo de finales del siglo II, principios del III, se inclinaba a favor de la autenticidad del texto y lo consideraba digno de atención. Orígenes, su contemporáneo, el mayor teólogo alejandrino, era más escéptico. Clemente de Alejandría conocía el libro y lo usaba en sus escritos. La actitud hacia el texto dentro de la iglesia primitiva no era unánime. En segundo lugar, el contenido. El relato sobre 200 ángeles que tomaron mujeres terrenales, sobre los gigantes Nefilim, sobre el encierro de los espíritus caídos bajo montañas, todo esto generaba preguntas teológicas que no tenían respuestas simples. Si los ángeles pueden actuar de manera tan autónoma y tan destructiva, ¿qué significa esto para la comprensión de la providencia? Si la fuente del mal son los vigilantes caídos, ¿cómo se relaciona esto con la libertad humana y la responsabilidad? Estas preguntas no eran retóricas, tenían consecuencias prácticas para la teología y para la predicación en un entorno multiconfesional. En tercer lugar, la heterogeneidad del auditorio. A finales del siglo IV, el cristianismo se había extendido por un enorme espacio geográfico, desde Britania hasta Persia, desde Egipto hasta Armenia. Para un auditorio tan diverso, se necesitaban textos que se percibieran más o menos de manera uniforme. El libro de Enoc, con su compleja angelología, con su cosmografía detallada, con su simbolismo numérico específico, es un texto que requiere un lector preparado y un comentario significativo. Algunos investigadores añaden a esto otro factor. Para cuando se formó definitivamente el canon, el libro de Enoc se había asociado con ciertas corrientes marginales, tanto judías como cristianas, que lo usaban para fundamentar puntos de vista no convencionales. En este contexto, el distanciamiento del texto pudo haber sido no tanto un juicio teológico sobre su contenido, sino una decisión práctica sobre su inconveniencia en un momento histórico concreto. Así pues, la exclusión del libro de Enoc del canon no parece un acto único o el resultado de una decisión personal de alguien. Es un proceso gradual, en el que coincidieron varios factores: la complejidad teológica del texto, la incertidumbre de su autoría, consideraciones prácticas sobre su aplicabilidad en un auditorio amplio y la asociación con ciertas corrientes indeseables. Pero hubo una tradición cristiana que hizo una elección diferente, y esta elección preservó el texto. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, que data presumiblemente del siglo IV de nuestra era, nunca excluyó el libro de Enoc de su canon bíblico. En Etiopía, este libro hasta hoy forma parte de las Sagradas Escrituras. El canon bíblico etíope incluye 81 libros, mientras que el canon protestante tiene 66 y el católico 73.
La tradición cristiana etíope se desarrolló en gran medida aislada de la europea, debido a su posición geográfica, la barrera lingüística y la historia política. Esto significó que muchas decisiones sobre el canon, tomadas en el cristianismo europeo de los siglos IV y V, no influyeron en la práctica etíope. El libro de Enoc siguió copiándose, leyéndose y usándose en la liturgia. Precisamente en los monasterios etíopes, en las montañas de Tigray, en la Libela, en el monasterio de Debredamo, se custodiaron manuscritos completos del libro de Enoc en lengua ge'ez, la antigua lengua litúrgica etíope. Para la ciencia europea, este texto permaneció prácticamente desconocido o solo conocido por menciones aisladas en la literatura patrística. La situación cambió a finales del siglo XVIII gracias al viajero escocés James Bruce. Bruce pasó varios años en Etiopía, estudiando la cultura local y buscando las fuentes del Nilo. En el año 1773 regresó a Europa, llevando consigo 3 manuscritos, copias etíopes completas del libro de Enoc. Al principio, la comunidad científica recibió esto con escepticismo. Algunos investigadores sugirieron que el libro de Enoc era una falsificación cristiana tardía, compuesta después de la aparición del Nuevo Testamento con el fin de imitar un texto profético. La primera traducción completa al inglés fue realizada por Richard Lawrence en 1821 y despertó gran interés, pero los debates sobre la datación continuaron. Y aquí volvemos al hallazgo del Mar Muerto, con el que comenzó nuestra investigación. El descubrimiento de los manuscritos de Qumran en 1947 cambió la situación radicalmente. Entre los miles de fragmentos hallados en 11 cuevas cerca de Khirbet Qumran, se descubrieron partes del libro de Enoc en lengua aramea. Esto es fundamentalmente importante. El texto etíope es una traducción del griego, que a su vez es una traducción de un original semítico. Los fragmentos de Qumran son precisamente ese original semítico, o mejor dicho, partes de él. El análisis de radiocarbono y los estudios paleográficos dataron estos manuscritos en el período aproximado del siglo II antes de nuestra era al primer siglo de nuestra era. Esto significaba varias cosas a la vez. Primero, el libro de Enoc existía mucho antes de la aparición del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la versión sobre un origen cristiano tardío del texto es insostenible. Segundo, el libro se copiaba en las mismas condiciones y por las mismas personas que otros textos que posteriormente entraron en el canon bíblico. Tercero, entre los manuscritos de Qumran se conservaron fragmentos de más de 10 manuscritos del libro de Enoc. Esto es más que copias de algunos libros que sí entraron en el canon. Por el número de fragmentos conservados, el libro de Enoc en Qumran ocupa uno de los primeros lugares, junto con los Salmos y el Deuteronomio. Este descubrimiento planteó la cuestión no ya de la autenticidad del texto, sino de su estatus histórico. El libro de Enoc no era un texto marginal, una fantasía posterior, una falsificación. Era parte de la literatura religiosa judía, que la gente educada de aquel tiempo leía, custodiaba y consideraba autoritativa. Y tras este descubrimiento, volvió la pregunta: ¿cómo se relaciona el libro de Enoc con los textos del Nuevo Testamento? ¿Dónde más, aparte de la epístola de Judas, se pueden encontrar rastros de esta influencia? Resultaron ser muchos. La segunda epístola del apóstol Pedro contiene una frase que en su original griego parece inusual. Hablando de los ángeles que pecaron, Pedro escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra griega que aquí se usa para designar el lugar de encierro, tártaro, no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Precisamente tales imágenes, el encierro de ángeles en tinieblas, la espera del juicio, el ser atados, son centrales en el Libro de los Vigilantes. En los discursos evangélicos de Jesús sobre el fin de los tiempos, en los llamados pequeños apocalipsis de Mateo y Lucas, hay una referencia directa a los días de Noé, como imagen de la época que precede a los acontecimientos decisivos. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurrió exactamente en los días de Noé? El libro del Génesis responde a esto bastante brevemente.
El libro de Enoc, con detalle. La coincidencia de la expresión Hijo del Hombre, en este contexto con la figura análoga en el Libro de las Semejanzas, atrae desde hace tiempo la atención de los investigadores. El apóstol Pablo, en sus epístolas, menciona varias veces principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, espíritus de maldad en las regiones celestes. Esta clasificación de las fuerzas invisibles del mal, su detalle y concreción, indican la existencia de un sistema desarrollado de representaciones sobre el mundo de los espíritus, sistema que el libro de Enoc expone de manera secuencial y detallada. Finalmente, el Apocalipsis del apóstol Juan, libro que se presta difícilmente a un análisis comparativo directo debido a su riqueza imaginativa, contiene toda una serie de elementos paralelos a las imágenes del libro de Enoc. Libros que se abren en el juicio, ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, el trono celestial rodeado de ancianos, castigos de fuego para los espíritus caídos. Los investigadores suelen ser cautos al formular sobre un préstamo directo, pero el parentesco temático e imaginativo de estos textos está registrado en la literatura científica de manera bastante sólida. Todo esto significa que los primeros cristianos vivían en un mundo donde el libro de Enoc era parte del horizonte religioso, no necesariamente canónico, pero conocido, leído, discutido. Los autores de los textos neotestamentarios escribían para un auditorio que conocía este libro. Precisamente por eso, el apóstol Judas pudo citar a Enoc sin explicar quién era y de dónde era la cita. Sus lectores lo entendían sin explicaciones. Para el investigador, y simplemente para la persona interesada en la historia, aquí surgen varias preguntas que no tienen una respuesta unívoca. La primera pregunta: ¿qué representa el libro de Enoc desde el punto de vista literario e histórico? La mayoría de los estudiosos lo consideran una obra de la literatura apocalíptica judía de la época del Segundo Templo. Este es un género caracterizado por visiones que transportan al profeta a las esferas celestiales, descripción detallada de jerarquías angélicas, profecías sobre el fin de la historia, lenguaje numérico simbólico. A este mismo género pertenecen el libro de Daniel, incluido en el canon bíblico, el 4.º libro de Esdras, el libro de los jubileos y muchos otros textos de la época. En este contexto, el libro de Enoc no es una anomalía ni una excepción, es típico de su género y de su época. Su exclusión del canon se explica no porque se saliera de la norma, sino porque todo un género, la literatura apocalíptica, al final resultó representado en el canon solo parcialmente. La segunda pregunta: ¿cómo evaluar la importancia histórica del libro para entender el judaísmo y el cristianismo primitivo? Aquí existe un amplio consenso entre los estudiosos. El libro de Enoc es una fuente histórica valiosísima que permite comprender el mundo religioso de los judíos y los primeros cristianos. Muestra cómo pensaban los contemporáneos de Jesús, con qué categorías describían el bien y el mal, cómo entendían la historia y su culminación. Sin conocer este trasfondo, algunos fragmentos del Nuevo Testamento simplemente no se pueden entender plenamente. Un aspecto del libro de Enoc merece atención aparte: el Apocalipsis de las Semanas, o Parábola de las Semanas. Es una pequeña sección incluida en la Epístola de Enoc que divide toda la historia del mundo en 10 semanas, periodos de longitud indeterminada. Cada semana corresponde a una época determinada. La primera semana, la época del propio Enoc, de justicia y verdad. La segunda, gran maldad y aparición del primer mentiroso. La tercera, nacimiento de Abraham. La cuarta, la legislación del Sinaí. La quinta, el templo de Jerusalén. La sexta, tiempo de apostasía y destrucción. La séptima, período de confusión, pero al final, los justos elegidos. La octava, juicio sobre los malvados. La novena, el juicio justo se revela a todo el mundo. La décima, el gran juicio eterno. Este esquema, historia lineal, que se mueve hacia el juicio final y la restauración de la justicia, es uno de los primeros ejemplos de filosofía de la historia en la escritura judía. La historia no es cíclica, como en la cosmovisión griega. Tiene un principio, un medio y un fin. Se mueve en una dirección determinada. Este concepto ejerció una enorme influencia en toda la comprensión occidental posterior del proceso histórico.
Los investigadores señalan también que el Libro de los Sueños, la cuarta sección del libro de Enoc, contiene el llamado Apocalipsis de los animales, donde toda la historia de Israel, desde Adán hasta el período macabeo, se expone en la imagen de un rebaño, vigilado por pastores ángeles, y los pueblos opresores están representados como depredadores. Este es un vívido ejemplo de narrativa histórica alegórica, que atestigua el alto dominio literario de los compiladores del texto. Quizás, precisamente la riqueza y multiplicidad de capas del libro de Enoc explican su asombrosa vitalidad. No desapareció, a pesar de haber sido excluido del canon. Llegó hasta nosotros, en las montañas de Etiopía, en las cuevas de Qumran, en las citas de los apóstoles. Sigue atrayendo la atención de los estudiosos, historiadores, biblistas, especialistas en judaísmo y cristianismo primitivo. Si nos referimos a la cuestión de cómo percibe la ciencia moderna el libro de Enoc, el panorama es bastante definido. La comunidad académica considera el texto como una fuente importantísima para el judaísmo de la época del Segundo Templo, para la historia de la literatura apocalíptica y para el contexto del cristianismo primitivo. Existen decenas de monografías científicas serias dedicadas a diversos aspectos del texto: su datación, composición literaria, contenido teológico, conexión con la comunidad de Qumran, paralelos con el Nuevo Testamento. Los debates continúan sobre la datación de secciones individuales, sobre la relación entre el original arameo y la traducción griega, sobre si el Libro de las Semejanzas es la sección más temprana o la más tardía. Pero el propio significado del libro como fuente histórica no se pone en duda. Un interés aparte representa la cuestión de por qué el género de la literatura apocalíptica, al que pertenece el libro de Enoc, era tan popular en el entorno judío en el cambio de era. En el período de redacción del libro, siglos II I antes de nuestra era, la apocalíptica era un género vivo, actual. Respondía a preguntas reales de personas que vivían catástrofes políticas, la destrucción del Templo de Jerusalén por los babilonios, el dominio persa, las conquistas de Alejandro Magno, la época de los sucesores de Alejandro, la cruel persecución de los judíos bajo el rey Antíoco IV Epífanes, que intentó helenizar por la fuerza al pueblo judío. Cada una de estas catástrofes generaba preguntas sobre el sentido de la historia, sobre la justicia, sobre por qué a los malvados les acompaña el éxito. La apocalíptica daba respuesta a estas preguntas. La historia tiene sentido. Habrá un final. La justicia prevalecerá. En este contexto, la narración del libro de Enoc sobre los vigilantes no es simplemente una mitología sobre ángeles caídos. Es un intento de explicar el origen del mal no a través de la imperfección de los propios hombres, sino a través de una intrusión externa en el orden de la creación. El mal tiene una fuente, no es parte del designio original. Será destruido. Para las personas que vivían bajo dominio extranjero y se preguntaban por qué sus sufrimientos no cesaban a pesar de cumplir la ley, esta era una respuesta poderosa y apremiante. Precisamente por eso, el libro de Enoc era tan popular en el entorno en que surgió. Precisamente por eso, se conservaba junto con la Torá, con los Salmos, con los libros de los profetas, y precisamente por eso, cuando la situación histórica cambió, cuando el cristianismo se convirtió en religión estatal de un enorme imperio, cuando la expectativa apocalíptica de un fin inmediato de la historia se volvió menos aguda. El texto que respondía a las necesidades de la época anterior resultó menos necesario para la nueva. Esto no es una conspiración ni una mala intención, es la historia de los textos, que siempre está ligada a la historia de las personas que los leían. ¿Qué quedó al final? Varias cosas que se pueden registrar como hechos históricos. Hecho primero. El libro de Enoc existió en la época precristiana. Esto está probado por los manuscritos de Qumran, datados y verificados por métodos independientes. Hecho segundo. Este libro se leía ampliamente en el entorno judío de la época del Segundo Templo, tenía una autoridad comparable a la de otros textos del mismo período y ejerció una notable influencia en los autores del Nuevo Testamento. Hecho tercero. El libro fue excluido de los cánones judío y cristiano en el transcurso de un proceso que se extendió varios siglos,
por una suma de razones que incluían la complejidad teológica, la incertidumbre de la autoría y consideraciones prácticas. Hecho cuarto. En Etiopía, el libro de Enoc se conservó como parte del canon bíblico y existe allí hasta hoy, como parte inseparable de una tradición que no se interrumpió ni un día. Hecho quinto. El descubrimiento de los manuscritos de Qumran confirmó la antigüedad del texto y lo situó en su legítimo lugar entre los monumentos más importantes de la escritura religiosa judía. En la suerte del libro de Enoc hay una ironía especial. El libro, escrito a nombre de un hombre al que Dios se llevó, que no murió, resultó ser extraordinariamente vital. Se intentó olvidarlo, pero estaba demasiado profundamente entretejido en la trama de la tradición religiosa. Se le citó, sin nombrarlo. Se le custodiaba cuando otros textos perecían. Se le encontró en el desierto tras 2000 años, en vasijas de barro, selladas tan cuidadosamente como si alguien contara con una larga espera. El libro de Enoc hoy está disponible para todos. Está traducido a decenas de idiomas, publicado en ediciones académicas y populares. Se estudia en universidades de distintos países. Ya no es un texto secreto o de difícil acceso. Y sin embargo, para la mayoría de la gente sigue siendo desconocido, porque no está en aquella colección de libros que yace en el estante o se guarda en la biblioteca digital bajo el nombre de Biblia. Esto en sí mismo es un hecho notable sobre cómo funciona el canon. El canon no es simplemente una colección de textos, es una elección realizada por personas concretas en un tiempo concreto por razones concretas, y lo que quedó fuera de sus límites a veces permite entender lo que está dentro, con mayor precisión que si solo se mirara desde dentro. La historia del libro de Enoc es la historia de una de esas elecciones, y la historia de sus consecuencias que se extendieron por 1500 años. En última instancia, que el texto haya llegado hasta nosotros es el resultado del trabajo de monjes en monasterios etíopes, que continuaron copiándolo siglo tras siglo, de pastores en el desierto de Judea, que encontraron por casualidad las vasijas escondidas, de estudiosos que dedicaron décadas a descifrar los fragmentos arameos, y de investigadores que compararon los textos de Qumran con las traducciones etíopes, los fragmentos griegos y las citas neotestamentarias, intentando reconstruir el cuadro completo. La historia de la preservación del libro de Enoc es la historia de que los textos que las personas consideran importantes encuentran la manera de sobrevivir, incluso cuando no se los incluye en las listas oficiales, incluso cuando pasan 2000 años. Comenzamos con la pregunta: ¿de dónde sacó el apóstol Judas la cita? Ahora tenemos la respuesta. De un libro que existía, era autoritativo, se leía, y fue posteriormente excluido del canon. De un libro cuyos fragmentos se conservaron en las cuevas de Qumran y se copiaron en monasterios etíopes a lo largo de 1500 años. De un libro que ejerció influencia en la literatura y el pensamiento de aquella época en que se escribía el Nuevo Testamento. Las preguntas que plantea el libro de Enoc sobre el origen del mal, sobre la naturaleza de los ángeles caídos, sobre el fin de la historia y sobre la relación entre lo celestial y lo terrenal, siguen siendo preguntas. Ninguna fuente histórica da una respuesta definitiva a ellas, pero la propia formulación de estas preguntas, datada aproximadamente en los siglos II-III antes de nuestra era, atestigua que se percibían como apremiantes e importantes, mucho antes de la aparición de aquellos textos que hoy consideramos canónicos. 2 lugares. Miles de kilómetros de distancia, las montañas de Etiopía y las cuevas del desierto de Judea. Un libro. 2 milenios de silencio. Y regreso. Tal es la historia del texto, cuyo nombre es El libro de Enoc.